Bien, acá ahora pasamos a ver un capítulo muy importante, ¿no? Una parte muy importante que tiene que ver con los tipos de sistemas de archivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Windows, haciendo un paralelo, cuando se trató de sistemas de ficheros, hablábamos del FAT, ¿no? Y que el FAT había tenido sus versiones FAT 12, FAT 16, ¿no? FAT 32, ¿verdad? Y luego aparece NTFS, ¿no? Y que NTFS ya es el sistema de ficheros con el cual pues, fue como un punto de quiebre, por decirlo así, ¿no? Un sistema de ficheros mucho más completo, ¿no? Que permitía un mejor control, una mayor granularidad en el tema de los permisos hasta nivel de archivos, ¿verdad? ¿No? Y ahí es donde entra a tallar también el concepto de los permisos NTFS, por ejemplo, a diferencia de los permisos FAT, ¿verdad? Que son más genéricos, ¿verdad? Bueno, algo parecido tenemos por aquí también, miren. Acá tenemos nuestros sistemas de archivos, pero claro, en este caso, sistemas de ficheros reconocidos por nuestros sistemas Linux, ¿ya? ¿Qué sistemas de ficheros son reconocidos sin problemas por Linux, ¿verdad? Entonces, realmente Linux cuando aparece en sus primeras distribuciones, ¿no? Aparece con un sistema de ficheros que fue justamente este, el extendido 2, ¿no? Durante mucho tiempo, el sistema de ficheros extendido 2 fue el preferido, ¿no? Ese era el sistema de ficheros que se utilizaba de manera prácticamente generalizada. Se utilizaba en Linux de tipo Red Hat, ¿no? Se utilizaba en Debian, ¿no? Entonces se usaba mucho, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Tenía algunos problemitas, algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, no tenía lo que se conoce como este procedimiento de registro por diario, ¿no? Que le llaman, ¿no? O en inglés a eso le llaman el journal. Acá se los voy a poner. Journal increases, ¿no? Que viene a ser una forma de ir detectando, ¿no? Los cambios, las modificaciones que se han ido dando en el sistema, ¿no? Entonces extendido 2 no tenía esa opción, no permitía hacer un seguimiento, por decirlo así, ¿no? De los cambios, las modificaciones que se iban dando en un archivo, ¿no? Entonces, pero eso ya apareció luego, ¿no? Con extendido 3, ¿ya? Extendido 3, si tuviéramos que identificar, ¿no? La gran diferencia frente a extendido 2, ¿no? Es que tiene esta función, como bien dice acá, ¿no? La función adicional de diario, ¿no? De diario de todos los cambios del sistema, ¿no? O sea, extendido 3 es un sistema de ficheros, pero con registro por diario, ¿ya? Esa es la gran ventaja, el gran cambio en relación a extendido 2, ¿ya? Entonces, ahora, el diario, ¿cómo lo podríamos definir, ¿no? Esta función, ¿no? O sea, realmente decir que contamos con un diario asociado al sistema de ficheros, ¿no? Significa, ¿no? Que tenemos una técnica que nos va a permitir minimizar minimizar el riesgo de corrupción del sistema de archivos, ¿no? ¿En qué casos? En el caso de una interrupción así brusca, ¿no? De la corriente, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando tranquilamente en nuestro equipo y de pronto, plum, se queda sin corriente nuestro terminal, nuestro equipo, ¿no? Entonces, se perdió todo lo que estábamos trabajando, se pierde la información, ¿no? Bueno, si nuestro sistema de ficheros tiene la opción de diario, ¿no? De journal, entonces ¿no? ¿Por qué? Porque se mantiene un registro de todos los cambios, ¿no? Que están realizándose en el sistema de ficheros. Bien. Entonces, si mi computadora deja de funcionar, ¿no? Antes de que algún cambio se valide, entonces esta funcionalidad del diario o del journal se utiliza ¿para qué? Para restaurar, ¿no? Y poder justamente corregir cualquier posible problema que se haya podido dar debido justamente a esa interrupción. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy interesante, es muy útil, ¿no? El trabajar con esta opción de journal, ¿no? El journal, sin embargo, claro, si yo estoy trabajando con mis discos duros, no hay ningún tipo de estado de mi disco duro de platos, no hay ningún problema, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, cuando uno trabaja con un USB, ¿no? Muchas veces uno trabaja con extendido 2.
cuando uno formatea, por ejemplo, un- una unidad de flash drive que voy a utilizar en Linux, ¿no? Se formatea con extendido 2. ¿Por qué razón? Porque en una unidad de flash drive la funcionalidad de diario hasta cierto punto podría ser negativa, ¿no? Porque como ustedes saben, las unidades de flash drive, los discos duros de estado sólido, tienen un número finito de operaciones de escritura, ¿verdad? Entonces, la funcionalidad de Journal obliga a que el sistema de ficheros vaya continuamente haciendo copias, ¿no? Entonces, eso nos estaría agotando, ¿no? En nuestro número máximo de posibles copiados en la unidad de flash drive o en mi disco duro de estado sólido, ¿no? Por supuesto que tampoco es algo tan crítico, ¿no? Porque generalmente nuestros sistemas nuestras unidades de estado sólido, ¿no? Están dimensionadas como para que se pueda trabajar con ellas sin ningún problema por esta razón, ¿no? Al menos entonces se calcula entre 5 6 hasta 10 años, ¿no? O sea que por ahí no es tan crítico, podríamos decir, el problema, ¿no? Sin embargo, ¿no? En una unidad de flash, repito, se trabaja con extendido 2, ¿no? El extendido 3 lo dejamos para mi disco duro, ¿no? Bien, ahora, pero luego también tenemos el sistema de ficheros ahora, el extendido 4, ¿no? Entonces, realmente el extendido 4 lo que hace es un poco como que aumenta, ¿no? El tamaño máximo de archivo que se puede gestionar, ¿no? Es como podríamos decir un NTFS, ¿no? Entonces ya permite que se pueda trabajar, ¿no? Con sistemas de fichero mayores, con las particiones también, ¿no? De mayor tamaño, ¿no? Entonces eso es lo que podríamos encontrar aquí en nuestro extendido 4, ¿no? Bien, ahora, esos son sistemas de ficheros nativos en Linux. Sin embargo, Linux también permite efectuar lecturas, ¿no? A otros sistemas de ficheros y en algunos casos escritura también, ¿no? Entonces acá justamente lo que me están mostrando es una lista de sistemas de ficheros alternativos, ¿no? Esto por ejemplo es el NFS, ¿no? Que como ustedes saben es el sistema de archivo de red, ¿no? O sea, permite que yo pueda montar un recurso que se está compartiendo en un equipo remoto y montarlo y asociarlo, ¿no? A un punto de montaje local en mi computadora, ¿no? De tal manera que yo copio mi carpeta local, pero como esa carpeta local está asociada a un punto de montaje de NFS, ¿no? Entonces yo copio localmente, pero realmente internamente mi Linux está copiando el archivo a ese equipo remoto, ¿no? Podríamos identificarlo como servidor, ¿no? Por ejemplo. Entonces el NFS es bastante útil en ese sentido, ¿no? Bueno, luego el CDFS ya sabemos, eso es el sistema de fichero en este caso, de nuestras unidades de CD, pues, ¿verdad? Bueno, acá esto de sistema de intercambio de archivos es a lo que se le denomina la partición swap, ¿no? Seguramente ustedes saben que cuando se instala Linux, ¿no? En el proceso de instalación, ¿no? Se crean particiones, ¿no? Tipos de particiones, ¿no? Una es la partición root, ¿verdad? La partición raíz. eh, Se crea luego la partición swap. Antiguamente los sistemas creaban una partición boot, ¿no? Entonces, por ejemplo, antiguamente uno decía, mi Linux tiene tres particiones, ¿no? El disco duro se divide en tres particiones. Una partición boot, que es la que tiene el gestor de arranque, de ahí arranca mi sistema, de ahí bootea, ¿no? Luego tengo la partición root, esta que vendría a ser la raíz. No hay que confundirse con el usuario, ¿no? Esta de acá, raíz. Dentro de la partición raíz se encuentra la totalidad de directorios de mi Linux, ¿no? Por ejemplo, eso lo podríamos ver en la máquina virtual un ratito acá. Vamos a jalarlo. Por ejemplo, yo aquí, si hago cd punto punto, estoy subiendo un nivel, subo otro nivel y miren acá cómo me apareció este slash, ¿no? Que me está indicando la raíz. Estás en la raíz, me dice, de la partición, ¿no? Y si yo hago un ls, ¿no? Entonces me está mostrando acá una serie de directorios. Vamos a hacer un ls-l, ¿no? Y ¿qué me está mostrando acá? Me está mostrando todos los directorios que están por debajo de este slash de mi directorio o partición raíz, ¿no? Acá tengo un directorio boot.
Este directorio boot que está asimilado en esta instalación de Arch, por ejemplo, a mi directorio raíz, a mi partición que diga raíz, yo podría, si deseo, en otra instalación personalizada, crearle su propia partición independiente, ¿no? Eso es lo que se hacía, ¿no? Como medida de seguridad, ¿no? Yo puedo tener una partición propia, independiente, dentro, hecha a la medida para mi directorio boot, solamente, por ejemplo, ¿no? Y luego tener una partición aparte, raíz, donde justamente estará dev, etc. También, por ejemplo, en una instalación personalizada, yo podría crear una partición independiente para el directorio home, por ejemplo, ¿no? Podría crear una partición aparte, solamente para home directories, ¿no? Y eso un poco por qué, ¿no? Un poco para evitar la posibilidad de que los usuarios que pueden grabar sin ningún problema en su home directory, ¿no? Se les ocurra pues grabar gigabytes o terabytes de información y llenarme mi disco duro, ¿no? Entonces yo le puedo crear una partición aparte, independiente, para el home directory, por ejemplo, ¿no? Acá tengo también un directorio MNT, que es justamente el directorio que contiene los puntos de montaje, ¿no? Cuando yo quiero acceder, o sea, en Linux, cuando yo quiero acceder, ¿no?, a un determinado dispositivo de almacenamiento, quiero leer, ¿no?, el contenido de un dispositivo de almacenamiento, un CD, una unidad de flash drive, ¿no?, el mismo disco duro, ¿no? Yo tengo que montarlo, ¿ya? Y tengo que montarlo a un directorio X que se crea. Ese directorio es el punto de montaje. Para eso existe un comando mount. Ya eso ya forma parte ya más bien de un curso de Linux, ¿verdad? Entonces, con el comando mount uno define un directorio y define el recurso que quiere montar en ese directorio, en ese punto de montaje, ¿no? Esa es la manera como se procede, por ejemplo, para la lectura de un CD, ¿no? De esa forma es como uno realiza el proceso de lectura. ¿Bien? Bueno, entonces esto por acá. ¿Bien? Esto para ver lo que estábamos aquí un poquito, de repente está un poco abstracto, ¿no? Y acá llegamos a esto porque acá dice sistema de intercambio de archivos. Y yo les había dicho que en mi Linux yo podría tener una partición raíz, que es la que justamente acabamos de revisar, una partición boot, es decir, el directorio boot le puedo crear su propia partición también, si yo quisiera, pero también hay una partición swap. Esta partición swap que yo le he puesto así es a lo que se están aquí refiriendo como sistema de intercambio de archivos, ¿no? Y si veo la definición, acá me dice se utiliza cuando el sistema se queda sin RAM, ¿no? Es decir, esta partición swap también se le denomina partición de intercambio simplemente, ¿no? Es la que me permite gestionar un área de memoria virtual, ¿no? ¿Qué pasa si mi sistema tiene solamente 2 gigas y yo, producto de las aplicaciones que estoy ejecutando, ¿no?, requiero más memoria, ¿no? Pero ya no hay más memoria física asignada a esa imagen, a ese sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces el sistema operativo, algo ya eso es algo interno, puede irse a mi partición swap y gestionar parte de esta partición swap, que realmente es disco duro, ¿no? Hacerla trabajar como si fuera memoria RAM, ¿no? Como una pseudo memoria RAM, ¿no? La finalidad, ¿cuál es? Permitir que nuestro sistema siga funcionando, ¿no? Porque sé que, no se olviden, me quedé sin memoria RAM, no tengo memoria RAM, entonces ¿cómo hago? ¿No? Entonces, ya. Entonces el sistema que hace, identifica la partición swap y hace y la convierte, la hace trabajar como si fuera memoria RAM. ¿Bien? La idea es que las aplicaciones y mi sistema sigan funcionando. Por supuesto que es mucho más lento ejecutar aplicaciones en la partición swap que en una memoria RAM real, bueno, de hecho que sí. Bien. Bueno, entonces este es un poquito estos, ¿no?, distintos tipos de sistemas de ficheros. La partición swap no se formatea con extendido 2 ni 3 ni 4, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Es un sistema independiente, es un sistema de fichero independiente, podríamos decir. ¿Bien? Bueno, entonces eso un poquito para tener luces acerca de lo que son o lo que es justamente el sistema de archivos en un Linux. ¿Bien? Luego, una característica que es realmente consecuencia del sistema de ficheros es justamente los permisos asociados, ¿no? Entonces acá justamente nosotros estamos viendo de que cuando hacemos el listado, ¿no? Yo acá hacía un ls, supongamos que acá voy a hacer un ls-l. Cuando yo hago un ls-l me muestra, vean ustedes, los directorios, los archivos,
los enlaces simbólicos, etcétera, que yo pueda tener, ¿no? Pero me los muestra con esta estructura, cómo se lee esa estructura, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces me dice, la primera parte me indica si esto que estoy viendo yo, por ejemplo, este MNT, es un directorio o es un archivo, o es un enlace simbólico, también podríamos complementarlo, ¿no? Si me aparece una letra D, es un directorio. Si me aparece una letra L, es un enlace simbólico. Es algo así como un acceso directo, ¿no? Y acá sí no tengo archivos. Voy a ingresar a ya saben, ¿no? Cuando hago CD y Enter me lleva a mi directorio personal, ¿verdad? Y si hago ahí un LSL, veré que, por ejemplo, acá sí ahí sale un guión. Este guión, a ver, esperen, vamos a ponerlo por acá. Se ve bien, ahora sí. Este guión me indica que esto es un archivo común y corriente. Los otros, vean ustedes, tienen la letra D, es un directorio. Y además, en este caso está customizado para que los directorios se muestren de color azul, ¿no? Después de eso vienen la parte de acá, miren, permisos. Permisos de usuario, el usuario root, el usuario dueño de ese directorio, de ese archivo, el usuario dueño. Dueño es la palabra. El grupo dueño. Cuando yo creo un usuario, automáticamente se crea un grupo. ¿Ya? Cuando se crea un usuario, se crea su grupo. ¿Bien? Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro Linux, vean, yo tengo acá un usuario analyst. Este es el usuario dueño. Y automáticamente se creó también el grupo dueño analyst. Los permisos del usuario dueño analyst en relación a este directorio son los que están acá. Los tres primeros. RWX, ¿no? Esos son los tres permisos: lectura, escritura, ejecución, ¿no? Esos son los permisos que tiene el usuario dueño. ¿Y cuáles son los permisos que tiene el grupo dueño? ¿No? El grupo que está acá. Este es el grupo, ¿verdad? Los permisos son los que están acá. Lectura, luego escritura no tiene, ¿no? Pero sí ejecución, ¿ya? El permiso de ejecución aplicado a directorios implica que yo puedo ingresar un comando cd y puedo ver el contenido de ese directorio. ¿Bien? Esa es la manera como se interpreta, podríamos decir, el permiso X asociado a directorios. El permiso X asociado a archivos permite que yo pueda ejecutar ese archivo. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo tengo un script y este script lo quiero ejecutar, lo tengo que convertir primero en ejecutable. ¿Y cómo lo convierto en ejecutable? Le doy el permiso de X, ¿no? Execute. Bien, pero acá me salen otros permisos más. R-X. ¿Y eso para quién va? Para otros. ¿Qué significa otros? En principio otros es un grupo. ¿Ya? Otros es un grupo. Acá está. Otros es un grupo. Es el grupo otros. El grupo others también podríamos decirlo, ¿no? O sea que tenemos un usuario, los tres primeros permisos asociados al usuario, luego los otros tres al grupo usuario, grupo owner, ¿no? En este caso, grupo dueño, y luego al grupo otros. ¿Quiénes están en el grupo otros? Todos aquellos usuarios que no son dueño ni pertenecen al grupo dueño. Yo puedo, si deseo, a este grupo dueño agregarle usuarios, más usuarios. Claro, de manera predeterminada, ¿quién es el usuario del grupo dueño? El dueño, ¿no? De manera predeterminada. Pero yo puedo agregar a otros usuarios al grupo dueño, sí, sí puedo hacer eso. ¿Ya? Bien, entonces esto es importante, ¿no? Este es el manejo de los permisos. Bien, y cuando yo creo un archivo, cuando un usuario crea un archivo, se asignan de manera predeterminada cierta estructura de permisos, ¿ya? ¿Bien? Eso ya se da de por sí. ¿Bien? Entonces acá vean ustedes, ¿no? Tengo la estructura de permisos, ¿no? Entonces vean, y esto se parece mucho también en el caso de Cisco IOS, ¿no? Tenemos también una estructura parecida. ¿Bien? Bueno, entonces estos vendrían a ser los roles del Linux, los permisos de archivo. ¿Ya? ¿Yo puedo modificar estos permisos? Sí, ¿no? Y para eso tenemos los comandos de tipo chmod que me permiten hacer ese tipo de modificaciones. ¿Puedo cambiar el dueño de un archivo? Sí, y para eso existe el comando chown, ¿no? El change ownership, por ejemplo. ¿Ya? Bien, entonces
eso en relación a el manejo o gestión de permisos. ¿Bien?